Y justo la semana pasada hablábamos de eso. Jesús dice, nadie que tiene una luz la pone debajo de una vasija o la pone debajo de la cama y la esconde. Hablando del evangelio y hablando de su palabra, diciendo, nadie que tiene algo como lo que nosotros tenemos, la cura para la enfermedad más grande del alma, el pecado, Jesús, la cruz, su enseñanza, el reino de los cielos, nadie que tiene eso la esconde, sino la pone en un lugar que todo el mundo la vea. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer, poner el evangelio y que todo el mundo pueda ver que nosotros como cristianos no somos los que estamos mal. Ellos están mal y necesitan a Jesús desesperadamente. Y Jesús está enseñando esto en el capítulo 8. Y aparte de eso, llegan a buscarlo su madre y sus hermanos. Y Jesús está ocupado haciendo lo que Dios le ha pedido. Y termina diciendo esta declaración sorprendente: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen y la obedecen. Y Jesús se identifica con las personas que deciden escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Y todo el capítulo viene hablando de eso. Si te acuerdas, vimos lo que era la parábola del sembrador. Y vimos la importancia que tiene la palabra de Dios en nosotros. Entonces, cuando estaba estudiando esta semana, yo quería avanzar más, y siempre te digo lo mismo, quiero avanzar más, pero no puedo. Entonces creo que solo vamos a ver 4 versículos hoy, pero es muy importante que escuches esto. Jesús viene haciendo esta obra y sobre todo el capítulo 8 tiene un énfasis especial en lo que es la palabra de Dios. Y cómo debemos estar atentos a escucharla y cómo debemos ser buena tierra y escuchar la palabra de Dios, pero entonces no solo escucharla, sino hacerla. Y es el siguiente paso en tu vida. Tal vez hasta ahora has estado viniendo cada semana, te gusta Semilla, has estado viniendo los domingos, los viernes, los miércoles, o lo ves en vivo, pero hasta ahora no has sido un hacedor de la palabra. Hasta ahora tal vez has escuchado y tu cabeza está llena de información de quién es Jesús y te late eso, pero tal vez sea el momento de empezar a poner todo lo que Jesús te ha dicho por obra. Y Jesús está caminando con sus discípulos y nos va a dar una ventana a esto y cómo los discípulos, aunque estaban ahí, tenían que experimentar cada paso con Jesús y las palabras que Él le decía. Entonces mira, capítulo 8, versículo 22. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Entonces lo que hace Jesús es, está haciendo milagros y está caminando y la gente lo sigue, pero deciden entrar en una barca. Vamos a ver que esto es en el mar de Galilea, que no era un mar, era un lago, pero le decían que era el mar de Galilea. Y deciden entrar en esta barca, subirse con sus discípulos, y les dice esto, y es muy importante poner atención a lo que Jesús dice. Dice: pasemos al otro lado del lago. Jesús está con ellos, se sube a su barca y les dice: ¿saben qué sigue? Vamos a pasar del otro lado del lago. Jesús hace esto y lo dice por algo muy especial, y es muy importante que sepas qué Jesús quiere decirte a ti. ¿Qué cosas Jesús te ha dicho a ti hasta ahora? ¿Qué promesas tienes de Jesús en tu vida? Esta semana, la semana pasada en Navegantes 2, estoy dando Navegantes 2 en jueves, y una señora, si has tomado Navegantes, sabes, tenemos un tiempo donde compartes tu devocional, y ella estaba en Navegantes 2 y dice: la verdad yo no entendía cómo la gente decía que Dios le habla. Yo no entendía. O sea, yo escuchaba que la gente decía: Dios me habló, Dios me dijo esto. Pero yo decía: ¿cómo es eso? ¿Escuchas una voz? ¿O ves una visión? ¿O cómo es eso? Dice: pero en la semana tuve un problema con mi hija, dice, y estaba yo muy angustiada y estoy leyendo Juan. Y dice, y entonces empecé a leer esto que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y cuando empezó a decir eso, se le quebró la voz y empezaron a salir sus lágrimas, y dice: hasta ahora sé cómo es que Jesús habla.
¿Ya tienes eso con Jesús? ¿Ya has escuchado su voz así de su palabra? ¿Qué te ha dicho Jesús en todo este tiempo? Es muy importante que analicemos esto y veamos. Jesús se sube a la barca con ellos. Va en su barco con sus discípulos y les dice esto: pasemos al otro lado del lago, y esto es, más o menos es una distancia de 5 kilómetros, cruzar el lago de un lado a otro. Y Jesús pone su palabra, y sabes que la palabra de Jesús es lo mejor en que podemos poner nuestra confianza. Es segura y no falla. Y si Jesús les estaba diciendo pasemos al otro lado del lago, ellos iban a pasar al otro lado del lago. Por eso es muy importante que sepas qué Jesús te ha dicho, qué promesas Jesús te ha dado, qué has escuchado de Él, para que puedas aferrarte a eso y saber lo que sigue en tu vida, y saber que aunque vengan cosas complicadas, Jesús ya te dijo y vas a estar confiado en eso. Versículo 23. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Ahora, no da muchos detalles y tampoco vemos mucho en la Biblia que pase esto. Pero algo nos quiere decir en medio de esto. Jesús, cuando se encarnó, se volvió 100% hombre, pero también era 100% Dios. Esto es muy importante que lo entiendas. Jesús encarnado era 100% Dios, pero era 100% hombre. Él no quitó a su divinidad algo, sino adherió humanidad a su divinidad. Y Jesús, como 100% hombre, se cansaba. Y hemos visto y hemos avanzado durante Lucas y hemos visto que el trabajo de Jesús es cansado, y Jesús no para y sigue predicando y sigue enseñando. Para Jesús es de vital importancia que todo el mundo escuche el mensaje que Él tiene que decir. Pero de repente se sube en la barca. Y como Jesús, el 100% hombre, está cansado y decide tomar una siesta. Ahora vamos a ver que Jesús, aunque está cansado, también puede dormir en medio de este camino y de este navegar, porque Él está confiado y Él está seguro en la voluntad que le ha encargado su Padre. Y entonces, versículo 23, pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Vamos a ver cómo la humanidad de Jesús en este capítulo está presente, pero también vamos a ver cómo la divinidad de Dios y su plenitud como Dios está presente en este capítulo. Jesús decide tomar una siesta, pero algo que podemos aprender de que Jesús, aunque está dormido, no está dormido. Y dices, ¿cómo es eso? Jesús está dormido en su 100% hombre, pero en su 100% Dios. Jesús no está dormido nunca. Acompáñame por favor a Salmo 121. Está atrás de Lucas. Job, Salmos, Proverbios. Entre Proverbios y Job vas a encontrar Salmos. Salmo 121. Jesús en su 100% hombre está dormido, pero vamos a ver que Jesús 100% Dios no está dormido. Ya estás ahí, Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este salmo lo que está diciendo es cuando tienes una dificultad, tienes que recordar esto. Tienes que recordar a dónde tienes que voltear tu mirada. Tienes que recordar que tienes que voltear tu mirada hacia arriba, sabiendo que solo Dios puede ayudarte y solo Él puede socorrerte. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si Dios, que hizo los cielos y la tierra,
¿Crees que no podrá ayudarte en la situación que estás? Que ese mismo Dios, creador de los cielos y la tierra, no puede ayudarte en la situación donde estás. Versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Algo que podemos aprender de Dios en el Salmo 121 es que Dios no se duerme. Aunque Jesús está dormido el 100% hombre, pero no el 100% Dios, porque Dios no duerme. ¿Alguna vez has sentido en tu vida que parece que Dios estuviera dormido? Que vas a Él y acudes a Él y dices: Señor, ¿dónde estás? Te necesito ahora, necesito que hagas algo. Y parece que Dios estuviera dormido. ¿Nunca te ha pasado? Tienes que saber que Dios no duerme, que no descansa, que Él está en control todo el tiempo. Que no es como que lo que estás pasando, Dios se le olvidó, o sea, se le pasó. O sea, perdón, me eché una siesta. O sea, se me olvidó, o sea, perdóname. No, Jesús no duerme, Dios no duerme. Dios está al pendiente y aún en medio de tu situación, Él está ahí firme, no se le va nada. Versículo 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y mira, y si hasta ahora no tenías ninguna palabra que Jesús te hubiera dicho, hoy puedes tener esta. Salmo 121, sabiendo: Dios no se ha olvidado de mí. Dios, a pesar de mi situación, no está dormido, está en control. Él ha prometido que no me va a dejar caer. Él ha prometido que estará conmigo. Él me ha prometido que me va a fortalecer en medio de mi caminar. Aunque atravesemos momentos difíciles, tienes que saber: Dios no duerme, no se cansa, sigue ahí. Dios ha prometido guardarte en cada etapa de tu vida. Tienes que saber eso. Ahora regresemos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 23 dice: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Hay personas que Dios les dice algo y han escuchado la voz de Dios y saben: Dios me dijo esto, y pueden confiar en Él, pero de repente en el transcurso de que se cumple lo que Dios te ha dicho, el mientras, el pasar del punto A al punto B, de repente hay dificultades, y normalmente hay dificultades. La vida está llena de dificultades. En el mientras navegamos con Jesús y sabemos: Jesús está conmigo, está en mi barca, Él me dijo que voy hacia allá, yo voy con Él. De repente, en el mientras, se desencadenan tempestades en nuestra vida. Esta palabra tempestad es una tormenta fuerte. Los estudiosos dicen que en el mar de Galilea soplaban vientos muy fuertes y era recurrente que hubiera tormentas. Y ellos van con Jesús, Jesús está dormido en la barca y se desencadena una tempestad. Ahora, ¿cómo va tu vida en eso? ¿Cómo va tu tempestad? Y dices: pues no, ahorita mi vida es todo soleado, no hay aire, todo está tranquilo. Quiero decirte una mala noticia: si todo está tranquilo, es que la tempestad ahí viene. Dices: ¿para qué me dices eso? Tienes que saber que la vida está llena de eso. Está llena de momentos difíciles. Está llena de tempestades. Está llena de momentos en que no vas a saber qué hacer. Ahora, algo importante de ver aquí es que los discípulos, muchos de ellos eran pescadores y su trabajo era andar en el agua.
Sabían cómo moverse, sabían qué hacer cuando se ponía un poco difícil la cosa, pero nadie sabe qué hacer en una tempestad. Es una situación donde nadie puede ayudarte, solo el que no se duerme, pero que está dormido. Y se desencadena esta tempestad de viento en el lago, y versículo 23 lo que sigue diciendo ahí, y se anegaban. Esta palabra se anegaban, estaban hundiendo, o sea, el agua estaba entrando en la barca y peligraban. Y en nuestro caminar con Jesús nos vamos a encontrar con riesgo y peligro. Y a veces nunca te has sentido, estás caminando con Jesús y todo va bien, y de repente entra una tormenta. Y sientes el agua que te está llegando hasta acá. Y dices, Señor, ya no puedo. Sientes que estás corriendo riesgo. Y dices, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Dónde estás, Dios? Las pruebas en la vida es esto, son riesgos. Vas a estar muchas veces a punto de hundirte. Pero tienes que recordar que Jesús te dijo que iban a pasar al otro lado. Y tienes que aprender a confiar en eso. Estaba recordando si alguna vez he estado a punto de ahogarme, y hace como 2 años fuimos a Los Rápidos en Jalcomulco. Y los que me conocen saben que soy súper miedoso para eso. O sea, yo he ido a Six Flags una vez en mi vida y solo me subí a 2 juegos. A los carritos chocones y algo que se llamaba la Catarina, que iban puros niños a mi lado. No me subí al Superman ni a nada de eso. Y entonces dijeron, vamos a Los Rápidos. Y yo prefiero quedarme o los veo simplemente, o sea, yo los espero. Pero me insistieron tanto que dije, bueno, va. Entonces ahí voy y vamos en la camioneta viendo el río hacia abajo. Y me dice uno de los que iba, el Doc, me dice, mira, desde aquí empieza el recorrido y termina hasta ya. Y digo, ¿cuánto tiempo es de recorrido? Me dice, pues como 1 hora. Y yo, ¿1 hora? O sea, ¿cómo 1 hora? 1 hora arriba de una lancha y moviendo y a punto de caernos. Estaba yo muy nervioso, pero ahí va, ya no me podía echar para atrás. Entonces nos subimos a la lancha y nos explicaron todo lo que teníamos que hacer. Iba yo muy nervioso y de repente veo en la lancha que iba delante de nosotros una niña de 9 años y otro como de 11, súper tranquilos, como si nada. Y dije, no me puedo quedar atrás. Entonces agarré valor, me subí y empezamos el recorrido. Si nunca te has subido, te lo recomiendo mucho. Está increíble. Sientes que todo el tiempo te vas a caer. Sientes que todo el tiempo estás en peligro. Pero una de las cosas que he aprendido a vivir mi vida es sin temor. Soy muy miedoso, pero he ido aprendiendo en cada etapa de mi vida a confiar en Dios y sabiendo, o sea, ya lo que menos le tengo miedo es a morir. El cristianismo es la vida más segura, porque ya sabes el final de tu historia. Ahora, eso no significa que vas a estarte arriesgando tu vida, pero puedes vivir confiado, sabiendo, yo ya sé el final de mi historia. Ya sé que el día que yo cierre mis ojos aquí, estaré delante de Dios viéndole por la eternidad. Y es una vida sin temor, es la vida más segura. Y entonces iba en la lancha, agarré valor, iba disfrutando mucho, y había una parte donde te decía el guía, puedes bajarte si quieres aquí a nadar. Y yo, ok, ya estoy haciendo mucho aquí arriba, yo no me voy a bajar a nadar. Y entonces unos se bajaron a nadar y el agua les pegaba así, medio los ahogaba, y entonces tuvieron que subir otra vez. Terminamos el recorrido y duró 1 hora, y cuando dijeron hasta aquí llegamos, terminamos, yo hasta dije,
¿Ya? ¿Nada más esto? Quería más. Quería más porque ya había agarrado confianza y ya me sentía seguro. Y había recordado las palabras que Dios me había dicho, diciendo, o sea, estoy seguro, no va a pasar nada. Ellos están arriba de este barco y lo último que escucharon de Jesús es: vamos a ir al otro lado. Pero de repente se desencadena esta tormenta, donde ven que el barco se está hundiendo y el agua está entrando en su barca y están en peligro. Su vida está en peligro. Y mira cómo reaccionan ellos. Versículo 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Este maestro, maestro es una exclamación de auxilio, es un grito desesperado diciendo: Maestro, maestro, ¿qué no ves que perecemos? Me estoy muriendo. Y no muchas veces hemos estado así en nuestra vida. Jesús, ¿dónde estás? ¿Qué no ves que perezco? ¿Qué no ves que de esta no salgo? No veo la salida, ya valí. ¿Nunca has dicho eso? ¿Nunca has sentido en tu vida cómo el agua va subiendo y se va metiendo a tu barca y cómo tu vida peligra y dices: o sea, creo que de esta no salgo? Ellos se desesperan y olvidan las palabras que Jesús les ha dicho. Y ahora, ¿sabes? El problema no es que tengas miedo en medio de las tormentas. El miedo, ok, muchas veces vas a sentir miedo, muchas veces hasta vas a tener duda. El problema es cuando somos incrédulos a lo que Dios nos ha dicho. Si Dios ya les había dicho: vamos a llegar del otro lado, ¿por qué no lo están creyendo? Si ven que Jesús está durmiendo. Jesús está durmiendo y está tranquilo porque Él sabe que la palabra que dijo es verdad, que su Padre tiene cuidado de Él, ha conocido el amor del Padre. Y es una de las cosas que tú tienes que experimentar para vivir tu vida confiando en Jesús. Tienes que saber que Él te ama. Tienes que saber que Él va a cumplir lo que te ha dicho. Tienes que saber que en Él vas a estar seguro. Entonces no te desesperes y no seas incrédulo. Está bien, siente miedo cuando veas que la tempestad entra. Eso está bien, pero no seas incrédulo. Ellos vienen y con su incredulidad despiertan a Jesús como si Jesús no supiera que está pasando eso, como si se le fuera. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Esta palabra quiere decir calma o gozo. Entonces, en un mismo capítulo, en dos versículos diferentes, estamos viendo el Jesús 100% hombre que está cansado y duerme. Pero en el siguiente versículo, en el 24, vemos al Jesús 100% Dios, en toda la plenitud de su deidad, diciéndole a la tempestad que se calmara, y la tempestad se calma. El mismo Jesús, 100% hombre, 100% Dios, con todo su poder, diciéndole, reprendiendo a la tempestad, y las olas y el viento cesaron y se hizo bonanza. Hubo calma, hubo gozo. Y algo que tienes que aprender a vivir es: no sabes qué va a pasar en el camino de lo que Jesús te ha dicho. Puedes estar advertido de que va a haber tempestades, sacudidas, peligro, pero tienes que saber que al final ya lo sabes. Es lo que Él te dijo. Y puedes poner toda tu confianza, todo tu peso sobre Él y sabes: no me voy a caer, Él me dijo. Jesús está en mi barca no se va a hundir de esta. Tienes que recordar eso en tu caminar con Jesús. Tu barca no se va a hundir porque Él está ahí. Y Él te dijo: vamos a ir al otro lado. Entonces puedes apoyarte y decir: voy a estar bien, voy a salir de esta. Versículo 25.
y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Jesús los reprende a ellos también y les hace esta pregunta, y es una buena pregunta para ti hoy. En medio de las tempestades, ya escuchaste la palabra de Dios, ya sabes lo que Él te dijo, pero en medio de la tempestad, ¿dónde está tu fe? ¿En quién? ¿En qué? ¿Dónde está tu confianza? Y es en este tipo de problemas y en este tipo de tempestades donde vemos realmente dónde está nuestra confianza. ¿En qué estamos confiando? Jesús quiere que respondas esta pregunta hoy. ¿Dónde está vuestra fe? ¿En qué estás creyendo? Posiblemente te angustias mucho en la tempestad porque no estás creyendo realmente en Jesús. Porque estás intentando hacerlo en tus propias fuerzas. O porque posiblemente no le conoces bien. No conoces su poder, no conoces quién es Él. No conoces su amor y su bondad. Y Jesús les hace esta pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Si hasta ahora tú no has puesto toda tu esperanza en Jesús, hoy es un buen día para eso. Y puedes aprender a vivir tu vida sin temor, sin miedo, caminando. Y sí, de repente tal vez ves los vientos y sí te da frío, pero sabes, Él me dijo. Y puedes caminar seguro y puedes vivir tu vida confiando no en ti ni en lo que tú puedas hacer, porque en la tempestad no puedes hacer nada. Confiando en quien está en tu barca, Jesús. Sabiendo que si Él está en tu vida, Él la va a sostener y no se va a hundir. Él quiere que pongas toda tu confianza en Él, para que en medio de las circunstancias difíciles no te hundas. Y les dice eso: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen? Ellos están ahí, están viendo todo el poder de Dios, y Jesús les hace esta pregunta y ellos se hacen esa pregunta: ¿quién es este realmente? Tal vez hasta ahora han visto milagros, pero se sorprenden de ver que Jesús calma la tormenta. Y lo que pueden ver es la incredulidad que ellos tenían. Las tormentas en tu vida son para que creas, no para que dudes, no para que te hundas. Las tormentas en tu vida es para que vayas a Jesús y digas: Jesús, yo no sé qué hacer en esto. Yo no puedo encontrar la salida, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Tienes que aprender a vivir tu vida así, sabiendo: Señor, yo no sé qué va a pasar en esto, pero tú sí sabes. ¿Cómo te vas a glorificar en mi vida en medio de esto? ¿Qué vas a hacer? Y esperar simplemente en lo que Jesús va a hacer. Aprenda a vivir tu vida así en cada etapa difícil. Decir: Señor, estoy ansioso por ver lo que tú vas a hacer en esto. No sé cómo voy a salir, pero tú me dijiste. Y tú estás en mi barca, tú estás en mi vida. Entonces lo único que sé es que voy a llegar a puerto seguro. ¿Cómo vas a hacerlo? Y simplemente confiar en Él en medio de las tormentas. Ellos se sorprenden, tienen temor. La tormenta no va a acabar contigo, porque Jesús está ahí. Y ellos, aunque están atemorizados, están maravillados de lo que acaban de ver. Y por fin obtienen su respuesta de quién es este. La respuesta de quién es este es que Jesús, es el Dios creador todopoderoso, fuerte, fiel, el único y sabio Dios.
Nadie podía hacer lo que Él hizo. Jesús está mostrando quién es. Y ellos se preguntan quién es, pero ya saben la respuesta. Este es el Dios creador. Los vientos le obedecen porque Él los creó. Y si el Dios creador, Jesús, está en tu barca, nada te va a hundir. Y hoy puedes empezar a vivir tu vida así, confiando en Dios, en las dificultades. Hoy puedes decidir, hoy voy a escuchar a Jesús siempre. Y puedes empezar a escucharlo en su palabra. Y puedes empezar a leer tu Biblia realmente todos los días escuchando a Dios. Y puedes decidir, hoy voy a escuchar a Jesús. Hoy puedes decidir también, decir, Jesús, yo voy a ir a donde tú me pidas. Porque lo que hacen estos discípulos es obedecer a Jesús de alguna manera y subirse a la barca. Hoy también puedes decidir en tu vida empezar a tomar riesgos y empezar a subirte a la barca aunque las tempestades vengan. Hoy también puedes decidir confiar en Jesús en la dificultad y pensar en esto, mi vida está en sus manos. Él ya me dijo cuál es el final. Y si Jesús ya te dijo cuál es el final, puedes estar confiado. O sea, yo ya sé dónde termina mi vida. Juan lo dice en Apocalipsis, toda la congregación de redimidos adorando al Cordero Santo, cantándole a una sola voz. Yo ya sé dónde termina mi vida. Yo ya sé que mi vida va a terminar cuando Él diga. Pero mientras estoy confiando en Él, sabiendo, o sea, estoy seguro. No sé qué estés pasando hoy en día. No sé cuáles sean las tormentas en tu vida, pero tienes que ir a la palabra de Dios y escucharle y saber lo que Él quiere decirte, para que entonces puedas caminar con Él y Él en tu vida puedas saber que vas a llegar a puerto seguro con Él. A pesar de las tormentas, a pesar de los tiempos difíciles. Posiblemente hoy estás en medio de una tormenta y estás solo en tu barca. Pero hoy puedes invitar a Jesús a tu barca y decirles, hasta ahora he navegado mi vida solo y he pasado las tormentas solo. Pero necesito que Jesús esté en mi barca para estar seguro. Y hoy puedes decidir decirle a Jesús, te quiero en mi vida. Quiero que estés conmigo, quiero estar seguro. Quiero vivir una vida así, confiado en lo que tú has dicho, sabiendo que ya sé cuál es el final. Y el final es contigo.